los bendiga, soy el pastor Henry Mesa de la Iglesia Cristiana Altar de Dios. Para mí es un gran privilegio poder llegar a su casa y tomar y tener este programa Café con el Pastor. Es nuestro séptimo y el deseo es que Dios continúe usando este programa en la vida de cada uno de ustedes que nos escucha, pero también que lo pueda compartir con amistades, familiares que aún o fueron cristianos, se desviaron o no son cristianos y necesitan de oír un testimonio poderoso que Dios sigue cambiando vidas, que Dios sigue glorificándose. Pues hoy con nosotros está nuestro hermano Tomás Gumatz. Él estará dando a su testimonio y hablando del poder de Dios en cómo sigue vigente y sigue operando en los corazones, independiente de cómo vivimos y todo lo que uno caminó. Dios siempre nos llama de las tinieblas a la luz admirable. Hermano Tomás, ¿por qué da un saludo a la audiencia? En esta noche doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo de poder expresar lo que está en mi corazón y saludar a la audiencia que está continuamente viendo este programa para edificación de su vida espiritual, su vida física, moral, emocional. Para mí es un placer de poder contar parte de mi testimonio, cómo el Señor me alcanzó por su misericordia. Amén, gloria a Dios. Verdaderamente cuando uno comienza a hablar de cómo la gracia de Dios y esa misericordia fue grande, hay mucho que decir, ¿verdad? Porque comienza uno a pensar todas las veces en cómo uno no se dio cuenta, pero hoy puede ver la provisión de Dios. Puede ver que Dios verdaderamente es omnipotente. Amén. Amén. Pues hermano, le estaré haciendo algunas preguntas y contéstela con libertad, ¿verdad? Pidiendo Amén. a Dios de que estas palabras lleguen al corazón, su testimonio llegue al corazón de aquel que necesita oír que Dios es real y que Él se glorifica en nuestras vidas. Amén. Hermano, ¿dónde nació y cómo fue ese tiempo? Yo nací en un pueblo de Guatemala, San Lucas Tolimán. Ahí crecí. En mi niñez, pues como todo niño siempre crece apegado con sus padres. En aquel entonces llevando los consejos de los padres. Pero lastimosamente que mis padres no eran cristianos, no eran nada, simplemente nunca nos enseñaron el camino del Señor. Crecí en el pueblo. Es más, mi padre, a pesar de que no conocía a Cristo, él conoció a un amigo que era pastor de la iglesia centroamericana y se hizo muy amigo con él y a través de eso mi padre me recomendó en unas clases bíblicas que hacía en las tardes. Y mi papá me dijo: mijo, yo tengo un amigo que es pastor, y le dije que si pudiese estar con ellos para aprender un poquito de la Biblia. Yo como niño, respetuosamente, sí papá, con mucho gusto yo voy. Así como fui yo entrando pues en el Evangelio, no directamente porque un niño pues muchas veces es inocente de todas las cosas que hace o que le dicen. Llegué con los niños y cuando llegué en ese lugar, en esa iglesia, la maestra que daba las clases me dijo: niño, estos que ves aquí, todos estos niños que están reunidos, ellos son cristianos. Tú tienes que ser cristiano también, me dijo. Pues yo como inocentemente, sí, yo voy a ser cristiano también. Así como empecé yo a cantar con ellos, a ir a las clases bíblicas. Crecí a la edad de 12 años, trabajé con los jóvenes, con la sociedad de jóvenes, pero como a la edad de 14 años me encontré con un amigo, por decirlo así, allá en el pueblo, y me indujo de salirme de la iglesia para conocer el mundo, conocer lo que es prácticamente el pecado, todo lo que el mundo ofrece. Fue como me desligué de la iglesia completamente, pero antes de eso, mi madre ya había aceptado a Jesucristo, mi padre había llegado también al conocimiento de la palabra, y yo me salí del camino del Señor. Pero cuando me salí del camino del Señor,
mi madre empezó a orar por mí continuamente. Oró por 6 años por mí. Después cuento cómo fue el fruto de esa oración. Amén, amén. Verdaderamente podemos ver que ese momento en su vida, Dios sembró la semilla. Ya ahí Dios ya había puesto su mano sobre usted, ¿verdad? Y recibió esas clases. Aunque dijo que aceptó a Cristo porque la maestra, la hermana de esa iglesia, dijo, todos son cristianos, o tú también tienes que ser cristiano. Y durante ese tiempo sus padres también aceptaron a Cristo, ¿verdad? ¿Tuvo alguna influencia en la vida suya todo esto? Prácticamente yo pienso que todo lo que vemos, lo que hacemos, aunque aparentemente como que Dios no está ahí, pero Dios siempre está trabajando en ese terreno, porque a través de mí, aunque no era cristiano verdadero, simplemente estaba ahí porque ahí me fue a dar mi papá, pero a través de ello mi mamá llegó al Evangelio. Amén. Y luego llegó mi papá también conociendo a Jesucristo. Pero como les repito, lastimosamente cuando yo ya tenía 14, 15 años, el enemigo más que todo empezó a trabajar arduamente para sacarme de la congregación, y así como me fui al mundo completamente. Sí. Pues gloria a Dios en el sentido de donde podemos ver a nuestra audiencia de que Dios obra a través de los niños también. Si usted tiene a un sobrino, a un nieto, una nieta, que aunque sus padres no son cristianos, traiga a esos niños a la iglesia, y así a través de esos programas de niños los padres pueden venir a conocer a Cristo. Amén. Amén. Y el enemigo es bien astuto, usted lo dijo, ¿ve? Él anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Así es. Y vino alguien, ¿verdad?, de que lo indujo a apartarse, pero ahí estaba la semilla, la promesa Amén. de Dios ya estaba en usted, y Dios, ¿verdad?, bien dice las Sagradas Escrituras, de que su palabra nunca regresa vacía, si antes cumple el propósito por el cual fue enviada. Amén. Amén. Y a eso nos lleva a la tercera pregunta: ¿a cuándo aceptó a Cristo ese nuevo nacimiento? Pues después de que me delegué de la iglesia, el amigo que me sacó prácticamente de la iglesia por inducirme a cosas malas, como cualquier persona le puede suceder en este tiempo, cualquier joven o una señorita que se hace amigo con una persona que no es cristiana, lo que hace es sacarlo del redil de Cristo, llevarlo a la perdición, y Satanás, como está presto para atacar a esa persona, agarrarlo, destruirlo en su vida espiritual. Amén. Así fue conmigo. Pues estando en esa condición, a la edad de 20 años, yo decidí juntamente con el amigo, más que todo él me indujo, que fuéramos a vivir a la capital, del pueblo hacia la capital. Sí. Y pues yo dije, bueno, pues sería una oportunidad para conocer primeramente la capital que no conocía. Sí. Y luego, pero antes que eso, yo hablé con mi papá. Le dije, papá, yo quiero irme a la capital. ¿Qué me puedes decir acerca de esto? Mi padre lo que me dijo: hijo, tú ya eres mayor de edad. Para mí, si tú quieres ir, está bien. Y si no, pues igual. Porque aquí no te hace falta nada, aquí tienes trabajo, tienes comida, tienes de todo. Sin embargo, la necedad de un joven ciertamente muchas veces hace cosas fuera de lo común, fuera de la voluntad de Dios. Pero a pesar de eso, la misericordia de Dios siempre está ahí. Así es. Entonces, mi papá me dijo: ¿yo qué te puedo decir? Eres mayor de edad, si tú quieres ir en la capital, pues que Dios te bendiga, que te vaya bien. Y así fue como me desligué de la familia, del hogar. Llegué a la capital, me encontré con muchos compañeros viciosos. Cuando llegué a la capital, ahí fue prácticamente para mí una pérdida espiritual para mi vida. Empecé a enviciarme en la capital durante 6 años. Pero una cosa mi madre me dijo cuando yo
me acerqué al Señor. Mi hijo, el Señor escuchó mi oración. Oré 6 años por ti, pidiendo oración en los cultos de oración y orando aquí en la casa continuamente. Y gracias a Dios porque Dios te alcanzó. Amén. Pero antes de eso, hermano, yo me metí prácticamente en el pecado, en el vicio, hasta cierto punto. Probé lo que es la droga también, algunas 2 o 3 veces, pero gracias a Dios que no me gustó. Pero sí me empecé a emborracharme con los amigos y algunas veces me escapé de morir, de los asaltantes, de los delincuentes de la capital. Y estando en esa condición, Dios empezó a tratar conmigo. Empezó a tratar conmigo porque cuando ya los últimos días que iba a tomar yo me sentía mal. Y es más, yo empecé a fumar, me terminaba una cajetilla diaria de cigarrillo en aquel entonces. Tenía como 23 a 24 años. Sí. Estaba bien viciado del cigarrillo, del licor, de la cerveza y todo eso. Todo lo practiqué. Sí. Pero le repito, Dios por su misericordia empezó a tratar conmigo. Y un día, estando yo acostado en mi cama, empecé a pensar muchas cosas. Estaba yo pensando, ¿qué será de mí? Si sigo esta vida, si sigo este camino. En eso los amigos vivíamos 4 jóvenes en un cuarto, compañeros de trabajo, y siempre nos inquietábamos ir al café, pero no era café sino a cervecear. Sí. Y esa noche llegaron conmigo, me dijeron, ¿sabes qué, Tomás? Vamos al café. Yo no quiero ir hoy en una parte, no me siento bien. Bueno, pues nos alcanzas. Pues vayas, yo sé dónde los encuentro. Se fueron ellos. Yo me quedé acostado en mi cama pensando, ¿qué hago, Dios mío? Pero el Espíritu Santo estaba tratando conmigo. Amén. Me levantó de la cama y me fue llevando a una iglesia pequeña. Ya había visitado esa iglesia como por 2 o 3 veces. Y ahí el Señor me llevó, llegué a la puerta de la iglesia. En aquel entonces, la moda de los hippies, en el 70, yo cargaba el pelo largo, cargaba pantalón que usaban en aquel entonces, campana que le llamaba. Y hermano, yo andaba perdido completamente. Pero cuando Dios me llevó en aquel lugar, llegué a la puerta de la iglesia y el diácono que estaba en la iglesia me dijo, hacia adelante, bienvenido. Por eso es tan importante un cristiano, un diácono en la iglesia, invitar a aquellas personas cuando llegan, porque llegan con necesidad, con hambre de justicia. Así es. Yo llegué con esa hambre de justicia, llegué con esa necesidad de un cambio de vida. Y entré a la iglesia, me senté a la última banca. Cuando el pastor empezó a predicar el mensaje, hermano, ese mensaje directamente iba para mí. Amén. Señor me habló, pero claramente, de un arrepentimiento genuino. Cuando el pastor hizo la invitación, yo me levanté, me arrodillé en el altar llorando, porque Dios me había tocado. En ese momento, mi hermano, yo vi el cambio, sentí el cambio radical en mi vida física, en mi vida moral y espiritual. Y sentí como que el Señor levantó una carga sobre mis espaldas. Aquel pecado que me estaba agobiando, aquel vicio que me estaba destruyendo, el Señor lo destruyó completamente para la gloria de su nombre. Amén. Por eso, si usted, joven, señorita o hermano que está renuente a las cosas de Dios, es importante acercarnos a Dios con todo el corazón, con arrepentimiento. Así es. Porque lo importante de este mensaje es el arrepentimiento del ser humano. Amén. Sí. Verdaderamente lo que se ve también es de que cuando una maestra invierte en la vida de un niño, la semilla ahí queda plantada. Y aunque el enemigo se lo lleve a uno como la ola del mar, de un lado a otro, Dios ahí plantó la semilla en usted
y aunque pasaron años, el Espíritu de Dios no lo dejó. Verdaderamente Dios es fiel. Exacto. Él es esa roca inconmovible que aunque uno se desliza y se aparta, Dios sigue sosteniéndolo a uno. Amén. So, amada hermano o hermana, recuerde eso, de que lo que usted está invirtiendo en sus niños, lo que está invirtiendo en esos niños de la iglesia, aunque no lo miremos en ese momento, lo verá después. Verá el fruto de Dios después. Amén. Porque nuestro hermano Tomás escuchó el evangelio cuando estaba chiquito y eso quedó en su corazón. Y aunque el enemigo se lo llevó por otros lugares, casi como la historia del hijo pródigo que fue a vivir perdidamente buscando algo diferente, encontró el pecado, encontró el vicio. Pero en medio de todo eso, Dios lo dirigió hacia la casa de él. Amén. Hacia una iglesia donde usted aceptó a Cristo, sintió ese verdadero nuevo nacimiento en el Señor. So, no se dé por vencido, no se rinda, siga creyendo en la promesa de Dios. Cree tú y toda tu casa será salva. Dios es fiel cuando Él promete algo, Él lo cumple. Amén. Y hoy, hermano, hoy siendo cristiano, ¿qué es lo que más le gusta hacer en la obra del Señor? Sí, hermano, gracias a Dios por esa misericordia tan grande del Señor, porque cuando me entregué a Jesucristo, como a los 6 meses me bautizaron, yo me sentí tan feliz. Amén. Era un joven feliz porque Dios había cambiado completamente mi vida. Inmediatamente yo empecé a testificar de Cristo en la capital. En aquel entonces muchos hermanos se reunían en los parques predicando el evangelio, y allí conocí a un pastor en el parque. Llegué con él y dije: pastor, yo quiero testificar de lo que Dios hizo en mí. Fue mi primer testimonio en el Parque Central frente al Palacio Nacional de Guatemala. Gloria a Dios. Allí empecé a testificar lo que Dios había hecho en mí. Y no solo eso, sino que Dios empezó a tratar conmigo para que yo hablara de su palabra. Fui a mi pueblo, donde la gente me conocieron un joven borracho, un joven descarriado. Cuando llegué en el pueblo diferente, anunciando a Cristo. Aleluya. Y a través de ese testimonio, hermano, muchos jóvenes se acercaron a Cristo. Muchos en aquel entonces. Por eso es importante testificar de Cristo, hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios ha hecho grandes maravillas en nosotros. Amén. Grandes cosas que no podemos expresarlas porque son cosas, hermano amado, que no tenemos cómo pagarle a Dios. Y por eso yo no me canso en servirle. Inmediatamente, hermano, Dios me llamó a la predicación. Como al año me empezaron a usar dirigiendo servicios, cultos de adoración, cultos de alabanza. Y allí me conoció un predicador en una campaña que tuvimos en la iglesia con la ciudad de jóvenes. Me conoció un hermano que se llama Mario Orlando Páez, está en Guatemala. Un hombre era muy usado por Dios. Gloria a Dios. Llegó conmigo, tuvimos una campaña, dirigí 2 noches a campaña, y él como que vio algo en mí de parte de Dios. Aleluya. Cuando se terminó la campaña, me habló conmigo, me dijo: ¿cómo te llamas? Me llamo Tomás. Él me dijo: me llamo Mario Páez. Quisiera hablar con tu pastor para que me acompañaras a las campañas que yo estoy realizando en diferentes pueblos. Bueno, si habla con él, si le da el permiso, yo voy con usted. Y así fue, y caminé con él por mucho tiempo, predicador del evangelio. Aleluya. Salí a predicar con él, a dirigir los cultos. Donde él iba a predicar, yo dirigía los cultos. Él hablaba con los pastores que me usara a mí como director de cultos. Sí. Señor, hermano, me empezó a usar tremendamente para gloria de su nombre. Y hasta hoy día siento ese fuego de servir a Dios. Aleluya. En la iglesia donde me congrego, soy diácono de la iglesia, predico cada 8 días, a veces 2 por semana, juntamente con el pastor, y me siento muy feliz, muy contento al predicar el evangelio. Y luego también el evangelismo personal,
hay oportunidad de hablar de Cristo a ciertas personas, lo hago para gloria de Dios. O sea que el Señor me ha inquietado hasta hoy día sirviéndole con todo el corazón. ¿Y cuánto tiempo tiene ese cristiano, hermano? Si hacemos cuenta del 70 para este tiempo, ¿serían cuántos años? Hagan números. Oh, pues bastante, sí. Unos 47, 48 años aproximadamente. Más o menos, sí. Sí. Pues gloria a Dios, Pero en hermano. ese trayecto, hermano, han habido pruebas, luchas, dificultades, flaquezas, pero el Señor siempre está presente en el momento preciso. Así es. Y por eso yo no dejo de predicar a Cristo. No dejo de estar en comunión con Él en oración, porque algo que a mí me llama, digamos, la atención y me da mucho gozo es estar en comunión con el Señor continuamente. Así es. Ajá. Y llega a ser como un nuevo nacimiento, aquel gozo que sintió en el Señor cuando era pequeño, lo volvió a sentir cuando nació ese encuentro con Cristo, y ya casi 48 años de ser cristiano, sigue ese mismo amor ferviente, ese fuego por el Evangelio, anunciando el Evangelio, amén. Sí, mi hermano. Hoy sirve como diácono, Ajá. predica. Qué gran diferencia de lo que antes era a lo que hoy es en el Señor. Exactamente, hay una diferencia muy grande, porque después de ser, digamos, seguidor del enemigo, hijo de las tinieblas, el Señor me trajo a la luz admirable de Cristo. Aleluya. Para ser una persona diferente, una persona, digamos, bajo el temor del Espíritu Santo. Amén. Sí. Amén. Y hermano, ya la última pregunta, la quinta pregunta sería, ¿qué le dijera a nuestra audiencia que tuvo una vida similar a la suya antes de ser cristiano y lo que pudiera estar gozando de lo que usted goza hoy siendo cristiano? Pues sería el mensaje para toda aquella persona que está escuchando en este momento. Nunca es tarde. Amén. Tomar una decisión para con Dios. Así es. Probablemente usted, joven, señorita, está pasando quizá la misma situación como lo que yo pasé. Pero si tan solamente nos acercáramos a Dios de todo corazón, Dios hace el cambio completamente en la vida de cada uno de ustedes. La palabra dice en Lucas capítulo 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Yo era perdido, pero Dios me encontró. Así es. Y usted que está perdido en el mundo, que no ha conocido la luz de Cristo, Dios lo está esperando con los brazos abiertos. Dios está dispuesto para salvarlo, para darle vida en abundancia, para establecer paz en su corazón, establecer gozo en su corazón. Por eso en esta noche es importante que usted haga su propia decisión para con Dios, sirviéndole y amando a Dios, porque Él nos amó primero. Amén. Él nos amó entregándose en la cruz, derramando su sangre por toda la humanidad, solamente reconociendo como Señor y Salvador de su alma. Amén. ¿Ah? Verdaderamente, si habrá algún amigo o un hermano que oyó el Evangelio cuando era niño, o oyó el Evangelio cuando era joven y servía en la iglesia, y hoy se apartó de la iglesia y ha vivido apartado ya por mucho tiempo, déjeme decirle a través del testimonio de nuestro hermano, de que para Dios no hay tiempo, no hay distancia, sino de que hoy es el momento preciso para que se reconcilie y para que acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Si usted desea aceptar a Cristo en estos momentos, nos puede llamar por teléfono, se puede comunicar conmigo y así nosotros le estaremos orando y le estaremos sirviendo. Usted verá el número de teléfono en la pantalla y podemos ayudarle a crecer junto en el Señor. También
Si desea orar, alguna oración, consejo bíblico, nos puede llamar. Estamos para servirle. Este ha sido nuestro programa, Un Café con el Pastor. Y le agradecemos bastante de que usted nos ha escuchado. Le esperamos que por favor comparta este video, comparte y hágalo like también para que siga llegando a más hogares el Evangelio, el poder de Dios a través del testimonio de nuestro hermano Tomás Kumatz, y que a Dios sea la gloria y la honra. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Amén. Y le esperamos que el Señor los bendiga a todos. Suscríbete, dale me gusta y comparte.